Muy buenos días, pues vamos a entrar en una fotografía de las próximas 2 horas para intentar analizar sobre todo el detalle de cómo los ETFs nos pueden servir alrededor de esa inversión en un momento clave de volatilidad, en un momento clave de previsión para el 2025 de la mano de DWS Xtrackers, de la mano de los ETFs como herramienta fundamental. Está conmigo aquí en el plató César Muro, responsable de DWS Xtrackers España-Portugal. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, el ETF como elemento fundamental en los últimos años, sobre todo cogiendo fuerza en este último año, ¿cuáles son las tendencias que van moviendo en la industria? Pues mira, este año ya vamos a volver a marcar récords de entradas en Europa. En el año 2021 fue el último año, si mal no recuerdas, era el boom un poco de la inversión sostenible, también la inversión temática, y tuvimos un récord de captaciones de casi 180.000 millones. Este año ya, a cierre de octubre, hemos superado ese nivel y vamos por un nuevo récord. Y sobre todo lo que vemos es que los inversores que utilizan los ETFs siguen utilizándolos y cada vez va habiendo nuevos que se están incorporando. Y todo este crecimiento está impulsado por un buen comportamiento, sobre todo de las rentas variables, donde está habiendo mucho más interés, y nosotros veríamos como 4 fuerzas este año que han hecho que se suba a un siguiente nivel. Y uno es, podríamos decir, el despertar del inversor minorista, en el sentido de que empieza a conocer el vehículo y el ETF y cada vez su adopción y su utilización es mucho mayor. Lo hemos visto en Estados Unidos y en Europa cada vez está despegando más. El segundo factor, diríamos, que es la vuelta a los tipos de interés, que hay rentabilidad, y la utilización de los ETFs de renta fija, cosa que no estaba tan utilizada en el pasado. Y luego yo diría que hay, podríamos decir, un boom en la demanda de ETFs ligados a criptoactivos, como pueda ser Bitcoin este año, que ha aportado mucha rentabilidad, y luego también ETFs de gestión activa. Gestores activos en fondos de inversión están empezando a poner sus mejores estrategias en formato ETF y eso está creando otra fuente de crecimiento. ¿Por qué la elección del ETF? Bueno, al final yo creo que lo primero de todo es que es simple de entender, es un instrumento conveniente a la hora de utilizarlo, y luego es, yo diría que es efectivo en sus resultados. El inversor cada vez se informa más, al principio era más el inversor más sofisticado o profesional, pero al final lo que busca todo el mundo en la inversión es resultados. Y los resultados, pues bueno, está demostrando que en el 90% de los casos invertir vía gestión indexada o pasiva suelen ser mejores que en otros casos. Y luego también algo que es muy importante, que la gente se da cuenta, es el tema de los costes. Tener inversiones, no sabemos la rentabilidad de los activos financieros, pero el controlar los costes es muy importante para la rentabilidad a largo plazo, la capitalización, y al final, bueno, todo el mundo compara costes. Cuando yo lo que digo es, te vas a coger un vuelo, seguro que buscas en un buscador, coges el billete a 300 euros o a 150, pues esto es igual, la gente un poco es un consciente y mira el precio como mira el precio en todas las cosas. Y cada vez, pues bueno, se toma mucho más en consideración, y eso en los ETFs es muy eficiente y tiene una ventaja bastante competitiva. ¿Qué esperáis para el ETF en 2025, ahora que estamos ya cerrando este 24? Bueno, yo creo que va a seguir la adopción. Yo creo que esto es un tema más de adopción que va a seguir creciendo y va a haber mucho más participantes del mercado. Nosotros tenemos la percepción de que quien utiliza el ETF no se lleva una decepción y vuelve a repetir. Y luego creemos que cada vez va a haber más inversores que se puedan incorporando. Creo que falta un poco, puede ser que necesitamos otro nivel un poco de educación y de conocimiento, más a lo mejor en España, no ocurre tanto en otros países, pero bueno, hoy en día hay mucha información y es verdad que los inversores antes de tomar decisiones se informan, ¿no? Me quiero ir de viaje a tal sitio, pues saben dónde buscar el hotel. Quiero comprarme una televisión, pues buscan cuál puede ser la mejor. Pues esto es igual un poco. Estoy preocupado por mis ahorros, cómo rentabilizarlos, y cada vez hay maneras muy sencillas en poco tiempo que dediques de enterarte qué es un poco los pasos que tienes que hacer. Mirando hacia atrás, ¿qué importancia ha tenido en 2024 esa adopción del ETF del Bitcoin en distintas entidades? Bueno, yo creo que diríamos en Para ese retail, sobre todo. Sí. En Estados Unidos ha sido total, yo diría. Incluso ha habido otras bases de lo que es inversión en oro a inversión en Bitcoin como sustitutivo. Puede tener una explicación.
En Europa, pues bueno, depende un poquito de cada país. Creemos que la MiCA, la regulación MiCA, que es un poco lo que hablábamos antes de MiFID, bueno, es una regulación para criptoactivos, va a hacer un poquito más entendible lo que es el producto y depende de cada jurisdicción. Es verdad que en Inglaterra están prohibidos, pero sin embargo tenemos países, o Italia, pero tenemos países como Alemania y Suiza que están a la vanguardia, los países nórdicos. Es un tema un poco más de poco a poco de adopción, nosotros creemos. Pues muchísimas gracias por esa primera fotografía, César Muro. Es el responsable de WSX Trackers en España y Portugal. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Vamos a ver un pequeño consejo y enseguida estamos también con Juan Ramón Rayo para intentar analizar la visibilidad de la importancia del ETF en la inversión a medio y largo plazo. There are many ways to grow. You can grow in wisdom. You can grow your savings for the future. You can turn your dreams into reality. Wow. No matter your life situation, Xtrackers aims to inspire you to take control of your financial future with ETFs, with us by your side. Together, we grow. 10 y 17 de la mañana está con nosotros Juan Ramón Rayo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, inversión a largo plazo. Esto que repetimos tantas veces, pero que no termina o va calando más lento de lo que se desearía. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué hay que tenerlo inscrito a fuego? Inversión a largo plazo. Inversión a largo plazo, Juan Ramón. Bueno, yo creo que hay motivos tanto personales como, si lo queremos, sociales para enfatizar la importancia de la inversión a largo plazo, del ahorro y de la inversión a largo plazo, porque al final la inversión es fruto del ahorro y el primer paso es justamente esa autodisciplina para tratar de ahorrar y tener una visión de futuro en el largo plazo. ¿Por qué ahorro a largo plazo? Pues porque tener un patrimonio personal es una garantía frente a la incertidumbre que puede estar por llegar y frente también a la certidumbre de que nos quedaremos sin ingresos en un momento futuro del tiempo cuando nos jubilemos. Aunque nos digan que no. Aunque nos digan que no, bueno, nos quedaremos sin ingresos. Otra cosa es si el gobierno nos los da o no nos los da, pero no nos vamos a valer por nosotros mismos llegada a cierta edad. Y precisamente, como sabemos que eso va a ser así, salvo que la tecnología cambie mucho, pues tenemos que tener un patrimonio. La cuestión es, ese patrimonio del que echar mano cuando no nos valgamos por nosotros mismos para generar ingresos, ¿quién nos lo proporciona? Tenemos un esquema montado que es que el gobierno nos promete que nos lo proporcionará él, pero hay dudas bastante razonables de que vaya a ser capaz de cumplir con los compromisos que ahora mismo está asumiendo. Por tanto, un ejercicio de diligencia personal es justamente prepararse para un escenario no tan optimista y tener por tus propios medios un patrimonio personal del que puedas echar mano. Y luego, socialmente, el ahorro y la inversión a largo plazo es algo fundamental. Primero, para no tener una sociedad dependiente del gobierno. Justamente si nadie tiene patrimonio personal propio y todo el patrimonio personal depende de la seguridad social, son los políticos los que nos dan o nos quitan a conveniencia y los que nos tutelan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y a ellos, desde luego, para enquistarse en el poder les interesa mucho que así sea. Y luego porque las sociedades más ahorradoras y más inversoras, pero para invertir hay que ahorrar, son las sociedades más prósperas a largo plazo, porque la capacidad que tenemos de producir riqueza depende del capital, de la estructura de capital que tenga una economía, y la estructura de capital de una economía depende de la inversión. Por tanto, ya digo, tanto individual o personal como socialmente, el ahorro y la inversión a largo plazo son fundamentales. El otro día estaba estudiando mi hija, que tiene 13 años, y me decía, papá, explícame esto, que yo soy matemático, yo estudio economía, pero decía, pero de verdad que lo quiero entender, el interés compuesto, no es broma, ¿eh? Y yo le decía, pues hija, acabas de dar en la piedra filosofal de la historia, claro, de la reinversión. Bueno, se le quedó una cara de maravillada de 13 años y le dije, pues tú ahora mismo estás en el mejor momento. 30, 50 euros que vayan metiendo todos los meses en ese interés que va a ir luego generando y volviéndose a invertir, estás en la clave de la historia. Se quedó encantada, tanto que al día siguiente me tocó abrir una cuenta en el banco. Y me dijo, ¿y esto por qué no lo hace todo el mundo? Claro. Y yo le dije, hija, no lo sé, pero papá se dedica a eso todas las mañanas para ver si alguien de verdad lo hace o si se extiende a todo el mundo. ¿Por qué no se extiende que el interés compuesto, que esa inversión continua es la clave? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno es el desconocimiento financiero, aunque se nos suele decir que el Estado regula y controla la educación para extender el conocimiento por todas las capas de la sociedad, muchas veces se controla
y se planifica la educación para que ciertos conocimientos no lleguen a la sociedad, porque si llegaran se tendería a generar un comportamiento, como decíamos antes, de construcción de patrimonio personal propio que te independice del poder político, y el poder político busca dependencia, no busca independencia. Luego también creo que hay bastantes prejuicios establecidos dentro de la sociedad contra esto de vivir de rentas, ¿no? Parece como que quien vive de rentas está explotando a alguien y, por tanto, aunque uno entienda el interés compuesto, grosso modo, puede tener prejuicios muy serios a llevarlo a cabo. Marx, por ejemplo, en El Capital explica perfectamente el interés compuesto y cómo el capitalista al final termina viviendo de la reinversión del capital, de la plusvalía que supuestamente le arrebata al obrero, que capitaliza, genera nueva plusvalía y nuevo capital. Pero ahí está describiendo el interés compuesto. Es decir, el marxismo, si uno lee a Marx, entiende el interés compuesto, pero aún así tiene una animadversión personal porque erróneamente cree que el rentista está explotando a alguien cuando lo que está haciendo es generar valor a través de su financiación. Lo que decíamos antes, la clave de la prosperidad a largo plazo de una sociedad es el ahorro y la inversión. ¿Quién ahorra? ¿Quién restringe su consumo? ¿Quién aplaza su consumo? ¿Y quién expone a riesgo ese ahorro que supone la restricción del consumo en el largo plazo? Pues el capitalista, ¿no? El capitalista pequeño y grande, no solamente el grande, sino también el pequeño ahorrador que invierte y que capitaliza. Entonces, si no hay conocimiento y no hay voluntad de instrumentalizar en beneficio propio el interés compuesto, pues hay grandes sectores de la población que se lo pierden. Y creo que por eso es muy importante diseminar conocimiento. Oye, el interés compuesto consiste en que los intereses generan intereses y, por tanto, tu dinero empieza a trabajar para ti mismo y no tú para el dinero. Y, en segundo lugar, derribar prejuicios. Esto no es explotar a nadie, esto es contribuir a generar riqueza para todos. Por tanto, no es que tú te estés aprovechando o que tú estés parasitando a otros, es que estás mejorando la sociedad en la que vives si ahorras e inviertes a largo plazo. Hay una parte también del inversor que dice, bueno, ya yo ahorré todo el tiempo en fondos de inversión, más bien en plan de pensiones, y cuando fui a rescatarlo me pillaron la mitad y entonces pues yo podía haberlo cogido mensualmente, pero lo cogí. Es decir, hay una parte también de mala actuación alrededor de esas herramientas de inversión. Es decir, tenemos el peso, la losa, de que políticamente también se ha actuado de una manera demasiado agresiva contra esos vehículos. Yo creo que hay, por un lado, un diseño político-fiscal muy malo, tratar de privilegiar determinados instrumentos de ahorro a largo plazo cuando lo que hay que hacer es bonificar el ahorro a largo plazo, pero que sea cada ahorrador el que decida en qué instrumentos lo quiere invertir y en cuáles no que sea el político el que diga en esto, solo en esto. Y luego, por supuesto, también ha habido cierta connivencia con la industria tradicional que ha ofrecido productos que, si vemos en su conjunto, han sido bastante malos. Productos que apenas han llegado a abatir la inflación, muchos planes de pensiones o la mayoría de planes de pensiones, y que eran formas de obtener comisiones suculentas para el intermediario, pero que no generaban valor para el partícipe. Y es bueno que esto se vaya derribando, pero se derribaría desde luego mucho más rápido si fiscalmente no se siguiera privilegiando determinados tipos de instrumentos y, ya digo, se extendiera. No estoy diciendo que haya que quitar la bonificación, sino que hay que extenderla e incluso ampliarla a cualquier vehículo de ahorro. Si uno no discrimina regulatoriamente entre vehículos de inversión y además la competencia dentro del sector se va abriendo camino y va ofreciendo, por ejemplo, ETFs que con muy bajas comisiones replican índices que desde luego baten y sobradamente la inflación, pues ahí creo que esa mala experiencia que pueden haber tenido muchas personas justamente por haber seguido sin abrir las miras los consejos o la orientación política que le daban desde arriba, pues esa mala experiencia yo creo que quedaría en un segundo plano y empezarían a recibir y a disfrutar los frutos del interés compuesto. ¿Crees que los ETFs pueden hacer ese papel fundamental a medio plazo? Sobre todo nos comentaba César antes alrededor de ese inversor más minorista. ¿Puede ser uno de los elementos fundamentales de los próximos años por esas bajas comisiones, por ese replicar y por ese poder jugar ese interés compuesto y esa visión a largo plazo? Sí, yo creo que la gestión pasiva y gestión pasiva a través de un ETF, que quizás sea lo que tenga más sentido, es fundamental para un nivel, digamos, básico de inversión patrimonial, que es el nivel al que yo creo que la gran masa de ciudadanos ha de aspirar, porque para ir más allá ya tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo y conocimiento profundo personal a la hora de seleccionar o fondos que gestionen activamente, pero con un cierto criterio, una cierta estrategia que tú entiendas y compartas, o ya directamente, si vas a hacer selección de acciones, pues la mínima diligencia de informarte qué hay detrás de esa acción. Y claro,
la mayoría de la población ni tiene tiempo ni tiene ganas de tener el conocimiento para hacer todo esto, y tampoco es necesario, porque al final los índices ya te proporcionan una preselección muy buena de empresas que representan lo mejor de la economía y que por tanto a largo plazo van a crecer. Entonces, el ETF es un vehículo natural para extender lo que podríamos llamar la sociedad de propietarios, adquiriendo participaciones. He citado antes a Marx, ¿no? Pues esto de no, el proletario no tiene nada y el capitalista se lo queda todo. Pues convierte a todos en capitalistas, convierte a todos en copropietarios de la estructura empresarial de un país. ¿Y cómo haces esto? No robando a las empresas, que es lo que muchas veces proponen los marxistas, sino invirtiendo y comprando esas empresas en los mercados, por ejemplo, a través de los ETFs. Así construyes unas clases medias patrimonializadas, una sociedad de propietarios que tiene además intereses alineados con las empresas. Entonces, cuando llega el político populista y dice voy a subir los impuestos a las empresas. A todo el mundo le viene mal. Que esto es mío. Aquí me estás subiendo los impuestos a mí. Me vendes que se los subes a las grandes empresas, pero yo soy copropietario en una porción, pero copropietario de esa gran empresa. Si le metes un 30 o un 35% de impuesto, se la estás metiendo también a mi participación. ¿Por qué yo tengo que pagar esos impuestos? Con lo cual se alinean bien los incentivos de crecimiento económico y de políticas económicas y sí, creo que es un vehículo fundamental para extender la sociedad de propietarios. No me resisto a preguntarte por la campaña de publicidad del gobierno, la de que ¿cuál de todas? Los impuestos siempre vuelven. Bueno, y además no es el mejor momento para haberla sacado. Aquí el profesor Miguel Anxo Bastos dice algo que es muy cierto y que creo que hay que remarcar mucho más. Y es que se suele decir que bueno, los impuestos redistribuyen de ricos a pobres. Y claro, ¿quién se va a oponer, ¿no?, a que los pobres mejoren, aunque sea a costa de los ricos? Y eso es falso. O sea, los impuestos redistribuyen desde los ciudadanos a los políticos, o al gobierno, o al Estado. Y luego el Estado es el que decide cómo se vuelve a distribuir eso que desde un principio ha ido del ciudadano a él. Puede no volver, puede volver solo en parte, puede volver hacia ciertos grupos de presión, hacia ciertos grupos de interés, puede volver hacia determinados colectivos porque te interesa mimar a esos colectivos para comprarles el voto, pero en cualquier caso la distribución pasa por ese intermediario que es el Estado, y el que parte y reparte ya sabemos que se lleva la mejor parte. ¿Cómo ves 2025? Bueno, 2025 para la economía. En un sentido económico. De nuevo yo distinguiría entre áreas económicas, ¿no? En el caso de Estados Unidos yo creo que estamos, o al menos yo estoy, en un momento un tanto de desconcierto por todos los efectos de las subidas de tipos de interés que parecen no haber impactado de manera significativa sobre el crecimiento. Es verdad que tenemos déficits públicos históricamente altos que han contrarrestado la influencia contractiva de la subida de tipos, pero bueno, se está desinvirtiendo, o ya se ha desinvertido la curva, que de alguna manera debería indicarnos ese momento de cierta claudicación en los mercados, pero al contrario, lo que tenemos es un entusiasmo de los mercados, también por las elecciones y el resultado, que al menos a priori no parecería indicar que vayamos hacia una contracción de la actividad económica como parecería hace unos meses o hace unos trimestres que debería haber sucedido. En el caso de Europa, pues seguimos en ese estancamiento donde se mezclan los efectos de la subida de tipos, la ruptura de la inserción de Europa dentro de ese entorno geoeconómico global de compro energía barata a Rusia, manufacturo internamente y luego vendo productos para las clases medias globales, China, Estados Unidos. Claro, ese modelo de crecimiento alemán, pero en definitiva europeo, se rompe si ya no tienes acceso a energía barata, si Estados Unidos te coloca aranceles, si China se convierte en un competidor que ya ofrece los mismos productos que tú y más mejores baratos. y más baratos. Entonces ahí hay una crisis existencial de Europa que va para largo. A lo mejor la actividad rebota un poco, pero desde luego Europa necesita una reestructuración económica muy profunda, una reinvención de su modelo económico, y el problema es que tenemos un marasmo regulatorio tan aplastante que es muy complicado que salga nada de valor dentro de Europa, porque antes de que surja ya lo mata la regulación. Una cuestión más, ¿te preocupa Trump y ese movimiento proteccionista? De Trump hay cosas que me preocupan y mucho, por ejemplo el movimiento proteccionista, y hay cosas que me resultan esperanzadoras o más esperanzadoras, desde luego, que en su primer mandato, en el cual fui muy crítico porque en general no me gustaba nada.
Sí, baja impuestos aumentando el déficit, pues eso es un desastre. Más aranceles, desregulación en el primer mandato, sí, pero de manera muy alocada. Por cada norma que apruebo quito 2, pero ¿qué 2? ¿Hay alguna coherencia en esas 2 que eliminas o son 2 cualesquiera? Ahora yo creo que sí que hay una visión más estratégica y más integral de, oye, tenemos que ir eliminando sobreregulaciones, pero con sentido común de, en este sector, estas regulaciones están distorsionando esto, pues quitémoslas porque queremos potenciar esto. Es decir, la mano de Musk. La mano de Musk, que se inspira justamente en el Ministerio de Desregulación de Javier Milei en Argentina, el propio Musk lo ha señalado, un ministerio que está haciendo un trabajo excepcional en Argentina de la mano de Federico Sturzenegger. Cada día tienes una regulación muy distorsionadora de la economía argentina eliminada, y en Estados Unidos parece que Musk quiere replicar este modelo, y ojalá lo haga, porque si Estados Unidos se carga la sobreregulación, que ellos también padecen, en menor medida que nosotros, pero también padecen, el potencial de innovación y de crecimiento que tiene la economía estadounidense es brutal. Entonces, eso me resulta esperanzador. La parte de los aranceles y de la ruptura del comercio internacional me parece muy preocupante por múltiples razones. Razones económicas, pero también razones políticas. Un mundo que es menos interdependiente es un mundo mucho más abocado a los conflictos militares que un mundo donde estamos enfrentados, pero nos necesitamos mutuamente y, por tanto, ir a la guerra es más costoso. No digo que sea imposible, pero es más costoso. Si no guardas relación comercial intensa con alguien, pues ir a la guerra, desde luego, tiene un coste mucho menor. Muchísimas gracias por esa fotografía, Juan Ramón Rayo, economista. Gracias por acompañarnos. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hasta otra. 10:33, enseguida seguimos hablando de ETFs. 10:42 de la mañana, vamos a intentar también ver qué está impulsando ese crecimiento de los ETFs, que hemos visto ya con Juan Ramón Rayo y también con César Muro. Abrimos mesa para intentar analizar, ver, profundizar la importancia y sobre todo ese movimiento de impulso que se va viendo alrededor de los ETFs. Nos acompaña en esta mesa César Muro, responsable de Xtracker España-Portugal. Buenas otra vez. Muy buenas. También nos acompaña Ana Pérez Echevarría, responsable del broker naranja de ING en España. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Antón Díez Tubet, el Country Head de Trade Republic. Bienvenido. Buenos días. También está con nosotros Marco Antonio López Ruiz, Head Securities Digital Sales en Santander Bolsas y Mercados. Bienvenido. Buenos días. Y también nos acompaña Manuel Sabatel, director de negocio de renta variable en Bankinter. Encantado de estar aquí, buenos días. Buen día. Buenos días. Vamos a darle primero paso a Ana, que además está en minoría, con lo que vamos a intentar darte el primer paso a ti. Ana, ¿cuál es vuestro posicionamiento estratégico, ¿no?, en los ETFs dentro de la propuesta de valor del broker? Bien, pues para ING los ETFs son un componente principal dentro de nuestra estrategia de broker naranja, y diría que por 2 motivos fundamentales. El primero de ellos es por la naturaleza de los ETFs, ya traen muchas ventajas, la liquidez, la diversificación y la transparencia. Eso hace que se alineen perfectamente con nuestra propuesta de inversión. Por tanto, lo vemos como el complemento perfecto al resto de opciones de inversión que ya tienen nuestros clientes en el banco. Y luego, por otro lado, hemos visto en los últimos años que la demanda entre nuestros clientes se ha incrementado muchísimo. Bueno, por dar un dato, en los 2 últimos años la actividad, ¿no?, relacionada con ETFs ha crecido en un 40%. Por lo tanto, esas 2 cosas hacen que nosotros queramos estar ahí con nuestros clientes, con una oferta muy diversa, amplia y sencilla de ETFs, porque efectivamente la demanda, ¿no?, así nos lo pide. Y bueno, facilitemos en la medida de lo posible, como parte también principal de nuestra estrategia, el acceso a estos productos a nuestros clientes. De hecho, sin ir más lejos, en los últimos meses hemos cerrado ciertos acuerdos con algunas gestoras para ofrecer promociones en una cartera amplia de ETFs de acceso gratuito, ¿no?, a la compra de estos mismos ETFs. Por tanto, diría, papel principal de los ETFs dentro de nuestra estrategia ahora mismo, y con casi total seguridad que irá cobrando cada vez más relevancia con el tiempo. Antón, en Trade Republic, ¿cuál es el posicionamiento, la importancia que tiene? Bueno, los ETFs son la piedra angular de nuestra propuesta de valor para los clientes. Nosotros creemos que todo el mundo debería poder participar en el crecimiento económico y el reflejo que tiene en los mercados bursátiles, y los ETFs son la mejor manera de hacerlo. Creemos que hay que dar ese acceso de una manera fácil, segura y sin importes elevados, que no requiera grandes cantidades de dinero poder invertir en ETFs. Y por último, hay que hacerlo de una manera con comisiones muy bajas, es decir, que no se cobren grandes comisiones a la hora de comprar, y que todo el mundo pueda poco a poco ir invirtiendo el ahorro que tiene disponible a través de ETFs y recibir todas esas ventajas que tienen, ¿no?, que describía Ana.
Marco, Santander. Nuestra parte lo que estamos buscando al final es intentar que el cliente tenga el producto más adecuado para él, la personalización del producto y sus ventajas. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es ofrecer todo el acompañamiento, todo nuestro servicio de análisis, que ha sido premiado una vez más en Institucional como el mejor servicio de análisis en 2024 de España. Y la idea es esa, que tú como cliente puedas elegir en función de tu necesidad de inversión si son acciones, si es renta fija directa o si son ETFs. Entonces, eso es lo que le está posicionando y lo que, en base a la demanda de nuestros clientes, está haciendo crecer en algunos aspectos a triple dígito el producto en los últimos 2 años y que creemos que es un producto que ha venido para quedarse, como estamos viendo en las tendencias europeas. Manuel, Bankinter, ¿cómo está dentro de vuestra oferta? Muy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros. Yo creo que el ETF a Europa ha llegado para quedarse. Siempre en Europa llegamos con un poco de decalaje con respecto a lo que se hace en Estados Unidos. Y mirando un poco hacia el futuro, como no puede ser de otra manera, es un instrumento estratégico para las entidades en cuanto a la hora de dárselo a los clientes para ponerlo a disposición de los inversores para poder acceder al mercado de una manera sencilla y de bajo coste, como bien comentaba Antón. Al final es un instrumento súper diversificado que ayuda a esos inversores que buscan de una manera muy sencilla tener exposición al mercado, posicionarse. Por lo tanto, yo creo que mirando a futuro es el instrumento que todo inversor incorporará a sus carteras y que por lo tanto va a tener un papel fundamental en nosotros, las entidades que lo distribuimos. Veíamos en un estudio reciente de YouGov que la participación de los inversores españoles en los ETFs había incrementado un 53% frente a una media europea desde el 2022 del 19%. Entrando en detalle, aparte de esa mayor adopción que hay alrededor del uso de los ETFs, ¿qué ETFs, César, se demandan más? Renta variable, renta fija, temáticos. ¿Qué busca el inversor para utilizar la herramienta del ETF? Creo que sí que el activo principal ha sido la renta variable. Yo creo que el inversor no tiene ni tiempo ni conocimientos para estar decidiendo qué acción comprar o vender y sí que saben que puedes tener exposición de una manera diversificada a un índice, a la economía de ese mercado o a la economía global y yo diría por relevancia siempre la gente busca la bolsa americana o la bolsa global como primer paso. Pero yo creo que lo que también se está dando cuenta el inversor o lo que está haciendo el ETF hacia el inversor particular o minorista es esa democratización de las inversiones, en el sentido de que pueden acceder a algo a muy bajo coste de una manera que es bastante sencilla de entender. Y bueno, la demanda históricamente venía mucho por la renta variable y personalmente o particularmente aquí en España las tasas están creciendo mucho más porque la tasa de penetración es verdad que era mucho menor y es normal que pueda crecer más, pero también se está viendo como un vehículo más que de inversión, sino como de ahorro, para empezar esos ahorros para luego poder pasarlo a invertir. Y bueno, estamos viendo que generalmente los inversores empiezan con inversiones sencillas, la renta variable americana, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, y luego ya vemos, oye, pues hay gente que empieza ya a dar saltos a otras cosas, pues más de la renta fija, si es más conservador, o incluso hago inversiones temáticas, y es un poco la evolución natural, cómo vas dando en pasos y vas evolucionando. Manuel. Muy de acuerdo con César en cuanto a crecimiento y la tipología de producto en la que invierten los clientes. Al final, como es un producto muy sencillo de entender, cuando un cliente busca tener exposición al mercado, normalmente empieza por la renta variable y una vez que conoce el instrumento, qué diversificación le da, cómo operarlo, empieza a buscar otras cosas. Busca temáticas, bien puede ser megatendencias, salud digital, tecnología, que tan de moda están hoy en día, o dar el salto a otro tipo de instrumentos como puede ser la renta fija. Hablando de volúmenes, ese estudio de YouGov efectivamente proyectaba un crecimiento muy importante en cuanto a la adopción por parte del inversor minorista y en Bankinter estamos viendo precisamente esos flujos. En cuestión de 2 años hemos multiplicado por 3 el flujo que nuestros clientes negocian en ETFs y la cartera que tienen depositada, con lo cual el crecimiento desde aquí creemos, no sé si exponencial, pero definitivamente va a ser importante y hay que estar ahí para acompañar a los clientes y que conozcan bien cómo utilizar esos diferentes instrumentos de diferente tipo de subyacente para incorporarlo a su cartera. Marco. Por nuestro lado, totalmente de acuerdo con Manuel. Al final, los clientes, sí me gustaría más hablar de ETPs más que de ETFs, porque es verdad que la gama es mucho más amplia y es verdad que el flujo se sigue concentrando todavía en renta variable. O sea, la idea de cómprate el mundo con un clic no tiene comparación.
Pero sí que, por ejemplo, el año pasado hemos visto un flujo importante, tanto en ETFs como en ETNs y ETCs, sobre renta fija, donde un inversor entrar en bonos corporativos a nivel individual es complicado por temas de diversificación y el ETF se lo pone muy fácil. Y otros activos, como pueden ser el oro o recientemente con los nuevos ETPs que están saliendo sobre Bitcoin y otros activos digitales, pues se está multiplicando. Y como decía Manuel, igual, nosotros hemos visto un crecimiento de triple dígito en los últimos años y esto ha venido para quedarse, porque además no solo es el cliente retail perfil más bajo, sino incluso clientes de banca privada están usándolo como instrumento para diversificar sus carteras y tener una agilidad para cambiar de mercado americano a mercado asiático, a oro, a renta fija, con el mercado abierto en cuestión de segundos. ¿Antón? O sea, sí que es cierto que la base de la que partíamos era muy baja porque la adopción de ETFs por el cliente minorista era muy baja y ese crecimiento es razonable si tenemos en cuenta la accesibilidad que se ha dado al ETF al público en general, ¿no? Si volvemos atrás 5 o 10 años era un producto que no era de fácil acceso para el inversor minorista, igual con patrimonios más bajos, y ahora hay muchas plataformas digitales que dan ese acceso sencillo, con comisiones bajas y muy fácil de entender, ¿no? Entonces esa adopción del cliente minorista es muy obvia y de nuestro lado lo que sí que vemos es una tendencia de cambio en las nuevas generaciones que están más informadas y entienden el valor de la inversión a largo plazo y entienden que un instrumento como el ETF les permite diversificar, asumir pocos costes y no tener que destinar grandes cantidades de dinero para invertir. Entonces ese crecimiento en la adopción lo vemos nosotros mucho de la parte de nuevos inversores, que digamos. Ana. Bueno, realmente coincido plenamente con lo que han comentado mis compañeros. Nosotros en ING observamos lo mismo. Observamos que sin duda los clientes se inclinan más hacia los ETFs de renta variable, en concreto los indexados. Últimamente está tomando relevancia todos los temáticos centrados en inteligencia artificial. Y eso, bueno, es una realidad, pero la demanda va cambiando y nosotros lo que tenemos que hacer es estar revisando la oferta constantemente para capturar estas tendencias de mercado, sin duda, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba César, ¿no? Cómo lo utilizan los clientes, que creo que también es muy importante. Sin duda, se inclinan hacia un posicionamiento más de medio y largo plazo, es decir, mantienen sus posiciones en el tiempo. Y nosotros lo que observamos es que apenas lo utilizan como un instrumento de trading, sino que realmente, ¿no?, comprenden aquellos que lo utilizan que es un instrumento que, bueno, mantenido en el tiempo, puede completar tu plan de ahorro. Varias encuestas publicadas además han mencionado que el inversor europeo suele ser más propenso a invertir en ETFs mediante plataformas, canales digitales, pero destaca sobre todo la participación de grupos de edad más joven. Nos estaba apuntando ya Antón, generación Y, millennial. ¿Cómo estaríamos en España? Y sobre todo, ¿cómo se va dando esta situación? Marco, ¿veis un cambio o veis una apertura de edad? ¿Veis que hay que se centra más en los millennials, en la generación Y, o que vemos un movimiento a una base más amplia? Nosotros lo que vemos desde Santander es una base más amplia. Es verdad que la edad media de los inversores exclusivamente en acciones versus los inversores exclusivamente en ETFs, pues casi hay 12 años de diferencia en edad media, con lo cual lo que sí que te está diciendo es que hay mucho inversor entre 20 y pico y 30 y muchos que está apostando por esta tipología de producto sencillamente por la rapidez y por la agilidad y por la sencillez del mismo. Pero no nos olvidemos que hay otro tipo de inversores mayoritarios en España de una edad más avanzada que sí que lo están incorporando en sus carteras como un producto de inversión más, tanto sobre índices como cosas más específicas a través de estos instrumentos. Pues las posiciones en oro mayoritariamente se está instrumentalizando en España a través de ETCs. Entonces, un poco variable. Sí, absolutamente. O sea, respecto al uso de plataformas digitales, sin duda. Yo creo que, bueno, eso además por la naturaleza de nuestra forma de operar, el 100% del trading sucede en una plataforma digital. Y respecto a los segmentos de edad, bien, en todos ellos, ¿no?, se ve que la penetración de los ETFs ha aumentado en los últimos años. Cierto es que queda todavía mucho camino hasta que nos igualemos con la inversión directa en acciones, pero bueno, la tendencia es muy dramática, ¿no?, su curva hacia arriba. Y en los jóvenes particularmente es donde realmente, bueno, nos ratificamos en la creencia de que esto no ha hecho más que empezar, porque efectivamente es en el grupo de edad
donde más penetración tenemos, donde cada año, ¿no?, se va duplicando en el grupo de menores de 25 años esta utilización del ETF como un instrumento de inversión o un instrumento de ahorro, con lo cual por eso efectivamente creemos que esto no ha hecho más que empezar y que esos clientes que vayan creciendo pues utilizarán cada vez más los ETFs, sin duda. Antón, ¿veis vosotros también una base más amplia o una base más concentrada en esos grupos de edad? No, es una base muy amplia. O sea, de nuestro lado sí que es cierto que estamos muy enfocados en el nuevo inversor y en las generaciones más jóvenes. Creo que el acceso a los ETFs ha venido liderado por los canales digitales y las plataformas digitales y es obvio que esas generaciones que están más familiarizadas con las nuevas tecnologías y es parte de su día a día adopten esas plataformas y adopten ese tipo de inversión a través de ETFs. Entonces a mí no me sorprende, pero sí que es cierto que en generaciones que ya llevan mucho tiempo invirtiendo en otros productos de inversión tradicionales, sí que, como apuntaba Marco, veo una tendencia en utilizar ETFs para ganar exposición tanto a oro como a temáticas como puede ser la inteligencia artificial, y sí que se ve que se entiende qué es el ETF, se entiende las muchas ventajas que tiene y veo que esa mayor información está llevando a la gente a valorar muy positivamente que los instrumentos de los ETFs y el acceso que te dan es muy único y muy valioso. Manuel. Creo que se producen un poco los dos efectos que comentabas. Por las propias características del instrumento tenemos tanto el cambio de lo que hacen los inversores tradicionales, que son de una edad pues no avanzada, pero sí ya en una etapa profesional pues ya sólida, que tradicionalmente utilizaban otros productos y a raíz de poder utilizar ETFs están incorporándolos a sus carteras cada vez más. Y por otra parte, el segundo efecto que comentabas, que es esa ampliación de la base. Las características y la facilidad de operar con estos instrumentos hace que el nuevo inversor, el más joven, ¿no?, que se incorpora por primera vez al mercado, tenga muy fácil encontrar exposición vía ETFs. En cuanto a plataformas, banca tradicional o bancos que tenemos plataformas online, yo creo que es un mix de todo. Todo apoya, el instrumento, el ETF, está en una etapa muy temprana, yo creo, en España y está creciendo, y ahí estamos todas las plataformas enfocados en dar soluciones. Hay clientes que encuentran mejores soluciones en bancos digitales o plataformas online, y otros que quieren pues un banco más tradicional que tiene una plataforma online y ahí encuentra su solución para aportarlo a su cartera. Con lo cual yo creo que ahora mismo la oferta es bastante completa para esa base que sí que es cierto que se está ensanchando. Antón, hablabas de formación y de conocimiento. ¿Crees que hay suficiente educación financiera en el entorno de los ETFs? ¿Y estáis haciendo vosotros también, en vuestro caso, en Trade Republic, acciones concretas con esos clientes para mejorar la educación financiera? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la educación financiera, entender las bondades de la inversión a largo plazo. En España la gente que invierte sigue siendo una minoría. Somos una sociedad mayoritariamente ahorradora a través de productos bancarios tradicionales y el coste de oportunidad de esa estrategia a largo plazo es muy alto, ¿no? Creo que hay que seguir haciendo mucho trabajo. De nuestro lado, creemos que no somos los adecuados a la hora de crear ese contenido, pero sí que creemos que hay una oportunidad de colaborar con muchos creadores de contenido y muchas plataformas que ofrecen herramientas para la educación financiera, que ofrecen contenido de educación financiera, y nosotros apoyamos esas iniciativas para que haya una sociedad más informada. Cuando yo miro nuestra base de clientes, yo sí que creo que tienen un conocimiento adecuado porque han tomado la decisión de empezar a invertir todos los meses a través de nuestros planes de inversión en ETFs, y ese paso es difícil y mucha gente no ha tardado muchos años en tomarlo. Y si vemos la base de clientes tan joven que tenemos, que ha tomado en una etapa tan temprana de su carrera profesional la decisión de no solo ahorrar sino de invertirlo todos los meses a través de ETFs, creo que ese conocimiento ha llegado en el momento adecuado. Obviamente se puede expandir y se puede avanzar y se puede optimizar mucho, pero sí que estoy muy satisfecho de ver ese cambio en las generaciones más jóvenes y esa adopción en ETFs. Manuel. Totalmente de acuerdo, y de acuerdo también con lo que comentaba un poco Juan Ramón en el bloque anterior. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer en la parte de la formación, y aquí en Bankinter me toca sacar un poco de pecho. Llevamos muchos años apostando por la formación con la Academia Broker Bankinter,
Y este año además coincide con nuestro 25 aniversario en el que esa Academia Broker, la que ya hemos formado a decenas de miles de clientes e inversores, porque es pública tanto para cliente como para no cliente del banco, la hemos transformado en lo que llamamos la Academia de Inversiones, donde ya no solo hay contenido del broker, sino contenido de otros productos, como pueden ser fondos de inversión, renta fija, para que al final el cliente aprenda cuanto más mejor, conozca todas las alternativas a su disposición y en base a eso tome decisiones. Entonces, yo creo que toda esa formación redunda en aún más uso de los ETF, porque conforme más productos conocen y más alternativas ven que tienen, encuentran el valor que los ETFs aportan a su cartera y de ahí esa adopción que creo que va a ser masiva en los próximos años. Ana. Absolutamente, el conocimiento es clave en los ETFs como en cualquier otro producto de inversión. Lo primero es informarse, lo segundo es tener un plan y fundamental es no dejarse llevar por las emociones en el corto plazo. Y ahí volvemos otra vez a la importancia del conocimiento. En ING le damos una importancia crucial y trabajamos mucho contenido divulgativo, mucho contenido didáctico, donde los ETFs tienen un papel protagonista y tratamos de huir de tecnicismos, utilizar un lenguaje más de la calle, más coloquial, para conseguir llegar a todos los perfiles de inversión, incluso los más conservadores, que descubran que en los ETFs también tienen un sitio con los ETFs de renta fija. Por tanto, la respuesta es sí, mucho trabajo por delante, como vemos que estamos todos, ¿no?, en ello, y bueno, imprescindible generar conocimiento para que los clientes tomen decisiones informadas. ¿Sí? Marco. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un déficit aquí en España, particularmente, incluso en otros países, si viajas también lo ves que existe, de información financiera, ya no ETF, sino general. Y es una labor que creo que tenemos la obligación de hacer todos, tanto nosotros las entidades, digitalmente, las gestoras, vosotros mismos estáis haciendo esa labor a través de este canal, intentando informar a los clientes, y creo que es fundamental que todos trabajemos en esa línea. Hay un día que es el Día de la Educación Financiera, que patrocina el mismísimo regulador. Oye, pues que el Día de la Educación Financiera no sea solo un día, que sea todo el año, eso es. Y que todos trabajemos activamente. Nosotros de Santander estamos impulsando el Camino del Inversor, que no deja de ser un manual con una guía, con unas pautas para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Si quieres invertir a largo, a corto, en ETFs, en acciones, que sea tu decisión, pero que tengas la información suficiente para poder elegir. Bueno, así sí que tenemos, sobre todo en España, ¿no?, esa fotografía alrededor de la inacción, ¿no? Con la excepción del ladrillo, ¿no?, que ha sido la herencia, ¿no?, que van dejando padres a hijos en el mensaje de invierte en ladrillo. Se nos ha perdido el camino, ¿no?, de una parte de revalorización de dinero, de patrimonio que se ha quedado en la cuenta bancaria, que se ha quedado ahí sin moverse y sobre todo viendo cómo ese dinero de la cuenta bancaria no terminaba de salir. César, ¿cómo se podría o qué se le puede decir a esa mentalidad, a esos ciudadanos que dicen, bueno, pero que siga mi dinero en la cuenta bancaria, que siempre va a estar ahí, para que empiecen a caminar tranquilamente, sin estrés, pudiendo dormir por la noche también, hacia la inversión en ese ahorro, con soluciones conservadoras también, ¿no? Sí, no, es la típica pregunta que yo me encuentro incluso con gente conocida que se pueda dedicar a otro tipo de sectores. Y es verdad que yo lo que digo es, el mayor riesgo para ti no es invertir en bolsa, el mayor riesgo es no hacer nada. Es ver cómo la inflación se va comiendo tu patrimonio y en una situación en la que tú sabes que en 20, en 10, 30, 40 años, el día que te jubiles, tú vas a perder tu caída de ingresos, y en el que se cree pues mucha población de que hay un paraguas de un Estado que te pueda compensar. Y yo creo que lo que tiene que hacer un poco los ciudadanos no es pensar en que la inversión es riesgo y que es todo bolsa. O sea, hay muchas alternativas. Lo mejor, como se ha comentado, es el ahorro periódico, el ponerse a ahorrar cuanto antes mejor, el buscar, no tiene que saber uno lo que va a hacer la economía, y sobre todo tiene que tener uno un control de las emociones, lo que hablábamos también un poco de esa educación. Yo creo que lo más importante es ser constante, tener un plan, controlar tus emociones y tener unas reglas básicas de intentar controlar tus costes lo más bajos posibles y tener una perspectiva de largo plazo, porque el largo plazo es tu mayor amigo para las inversiones. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Se habla todo mucho, el inmueble, vamos a comprar, la gente un poco cuando tiene unos ahorros como la cuenta, lo deja ahí muchos años, cuando ya tiene una gran cantidad dice, me tengo que comprar el piso, que es donde tengo que invertir.
no es todo un poco el mercado inmobiliario, luego no puedes trocearlo, esa parte de esa inversión si tú la necesitas, y hay vehículos desde todo tipo que dan unas rentabilidades bastante buenas si uno tiene el horizonte de largo plazo. Bueno, y hay poca educación alrededor del ladrillo, por ejemplo, en el rescate, ¿no? En el rescate del fondo, en este caso en la venta de la casa, ¿no? Mucha gente se lleva las manos a la cabeza y dice, pero yo lo habría vendido más caro, porque ya. Es que lo que nos falta es educación también en ello, ¿no? O que no puedes vender 10.000 euros de tu casa. Que no es tan rentable todo. O que no puedes vender 10.000 euros de tu casa, o sea, con una inversión o tu ahorro puedes trocearlo, puedes invertir. Hay vehículos para participar del mercado inmobiliario, para participar de infinidad de cosas. Y bueno, yo creo que eso es un poco más de intentar mover esa inacción, porque yo creo que todo el mundo se preocupa, pues, no sé, de contratar la luz, de contratar el agua, cualquier cosa, de tener móvil, del colegio donde poder llevar a los hijos, pero nadie pierde, si tampoco hay que perder mucho tiempo, 1 hora al mes en ver qué tiene que hacer con el tema de sus ahorros. Y al final es muy importante, es que al final yo creo que ese patrimonio que uno tiene a largo plazo o a corto o para planificar objetivos es algo crucial y bueno, nosotros en WS pues bueno, abocamos un poco por más un ahorro sistemático y una cultura del largo plazo, que es donde va a dar más resultados o mejores resultados a los inversores. Ana, ¿qué podemos decirle a ese ahorrador para que dé el pasito de inversor? En el momento en el que todos nos demos cuenta que 100 euros hoy no van a valer lo mismo que 100 euros en 5 años, a partir de ahí tenemos el básico sobre el que deberíamos movilizarnos para intentar poner a trabajar nuestro dinero. Y luego ya lo hemos comentado, luego ya es informarse, los ETFs son muy transparentes, hay muchísima información al respecto, puedes acceder desde un importe muy pequeño, entonces tener un plan, una cartera diversificada y sobre eso empezar a construir. Pero insisto, el básico es 100 euros hoy no valen lo mismo que 100 euros en 5 años. Si eso lo conocemos y eso nos lo creemos, ya nos empujará a tomar acción. ¿Antón? Yo trasladaría un mensaje de calma y decirles no hay que tomar medidas extremas, ¿no? O sea, tú puedes ser un ahorrador, puedes tener un montón de dinero en la cuenta y nunca has hecho nada. Las buenas noticias es que no tienes que convertirte en un inversor de renta variable con todo tu patrimonio. Puedes empezar poco a poco, ¿no? Puedes tener tu primera experiencia invirtiendo en ETFs y lo puedes hacer con muy poco dinero. Y además de hacerlo con poco dinero, lo puedes hacer con inversiones muy seguras. Por ejemplo, si tú tienes mucho dinero ahorrado, lo mínimo que puedes esperar ahora es que te paguen el tipo de interés del Banco Central Europeo. Es el paso número 1 y no asumes ningún riesgo. De hecho, hay ETFs que siguen la evolución del precio del dinero en euros, que tienen una comisión muy baja, que los puedes comprar desde 1 euro y el riesgo es el mismo que el de una cuenta remunerada. Entonces, ese paso de ahorrador e inversor lo puedes tomar invirtiendo en un ETF que replica la evolución del precio del dinero. Es el primer paso. Y si quieres ir un pasito más allá, puedes invertir en ETFs que te diversifican y te invierten en deuda de gobiernos consolidados, como pueden ser el español o el alemán, ¿no? Entonces, puedes ir poco a poco, con poco dinero, puedes ir familiarizándote con cómo funciona la evolución de los precios de un ETF, cómo ves el valor de tu ahorro todos los días. Y según te vayas familiarizando, vas a ver que no es complicado, que no es arriesgado, que es una buena solución y ahí vas destinando más de tu ahorro a patrimonio financiero en inversiones a través de ETFs. Lo que sí que no puedes hacer, y es lo que decía Ana, es dejar tu dinero en la cuenta porque se va perdiendo valor y los datos históricos están ahí. En España durante los últimos 30 años hay una inflación acumulada de más del 120%. Eso quiere decir que tu dinero vale mucho menos de la mitad. Entonces se pierde mucho dinero por la inflación y se pierde mucho dinero por no recibir lo mínimo que puedes esperar, ¿no? Que es intereses, que es lo que paga el Banco Central Europeo por el dinero. Entonces hay esos pasos que puedes ir tomando y no son medidas extremas. Vete poco a poco, vete asumiendo más riesgo según te vayas sintiendo cómodo y vas avanzando en tu camino como inversor. Marco. Yo totalmente de acuerdo. Ese pasito a pasito con lo que hemos dicho antes, hilado con, oye, fórmate primero, trázate unos objetivos que pueden ser muy a largo plazo o pueden ser sencillamente ir mejorando mes a mes tu cuenta de resultados. O sea, tienes un sueldo de N.000 al mes, vas justo y quieres optar a algo más, pues a lo mejor ir invirtiendo poquitas cantidades todos los meses o cuando tengas un colchón ahorrado ir invirtiéndolo es una idea para poder mejorar tu capacidad de gasto mensualmente y ya no hablar de lo que decía Rayo en el discurso anterior, de ya pensando en la jubilación, la educación de tus hijos o demás. Entonces, fórmate,
empieza a probar poco a poco. Y lo de ahorrador inversor es un término muy laxo, o sea, ahí hay una línea que lo diferencia que es mínima. Yo creo que todo el mundo en algún momento somos ahorradores y todo el mundo en algún momento somos inversores. Nuestra edad, nuestras perspectivas de gasto, pues todo influye. Yo creo que lo importante es formarte, trazar ese plan en función de lo que tú necesites, ejecutarlo y sobre todo el post-trading, medirlo. Oye, ¿me está yendo bien o me está yendo mal? Que yo creo que es la segunda mayor carencia que hay en España. Yo empiezo a operar, pero no veo si lo estoy haciendo bien, mal. Si lo estoy haciendo mal, no cierro posición. Haz ese ejercicio. Entonces yo creo que con eso podremos mejorar esa salud financiera de nuestros compatriotas. Manuel. Pues por sumar a lo que han dicho todos mis compañeros, que creo que se han tocado todos los puntos importantes que hay en esta dicotomía, ¿no?, entre ladrillo, no ladrillo u otro tipo de inversiones, yo creo que la discusión no es ladrillo sí o ladrillo no, sino, oye, por hilar con lo que decía César, que al final en España hemos sido muy de invertir en nuestro piso, una casa o ladrillo a fin de día, pero hasta ese momento se iba acumulando el dinero en la cuenta y no se le sacaba una rentabilidad. Creo que para eso, y de nuevo, los ETF son un instrumento que ayudan muchísimo a los clientes a rentabilizar ese saldo, ¿no? Porque al final son tan flexibles a la hora de entrar y salir que te permiten, pues, independientemente del plazo en el que tú vayas a hacer esa inversión, potencialmente el ladrillo, puedas rentabilizar ese ahorro. ¿Cuál ha sido la pega y por qué esto se hacía de esa manera, teniéndolo en la cuenta? Normalmente por el riesgo. Se tenía mucho miedo a perder ese capital que luego te impidiese hacer otra inversión. Y con los ETF, pues al final tienes todo el abanico para asumir el riesgo que tú quieras. Puedes ir directamente a renta variable, pero hay poca gente que lo haga. O puedes ir a productos o vehículos con un riesgo muy controlado, como puede ser, por ejemplo, de Xtrackers, la gama de Target Maturity, donde tú tienes un horizonte definido, una rentabilidad prácticamente definida desde el momento que entras hasta el momento en el que el vehículo vence, y por lo tanto tú sabes cuál va a ser el riesgo que asumes y la rentabilidad a obtener. Por lo tanto, totalmente de acuerdo también con Ana en que no debemos tener ese dinero en la cuenta perdiendo valor, sino que si tenemos un objetivo de una inversión, sea ladrillo o cualquier otro, a un plazo determinado, podemos rentabilizar el capital durante ese plazo. Manuel, Marco, Antón, Ana, César, gracias a los 5 por acompañarnos en esta primera mesa alrededor de los ETFs. Vamos a seguir hablando de ETFs enseguida, donde vamos a abrir ya la siguiente mesa alrededor de la renta fija y las opciones que también nos da en la cartera del inversor. Enseguida volvemos. Son las 11 y 19 de la mañana, seguimos hablando de ETFs con DWS Xtrackers y con la fotografía ahora alrededor de la renta fija. Nos acompaña Antonio Rollo Vilanova, Senior Specialist en Xtrackers. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Y también nos acompañan Pablo Cea del Pozo, gestor de fondos en Santander Asset Management. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Y Paulo Barrio, gestor de multiactivos en Deutsche Bank Wealth. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Antonio, hemos vivido un año de mucho vaivén, ¿no?, alrededor de los bancos centrales, ¿no?, y ese movimiento que se ha ido viendo alrededor de cómo veíamos 5, 6, 4 bajadas. Al final la fotografía va a ser diferente. Pablo, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves ese movimiento de bajada? Pues mira, la verdad que nosotros todo el año hemos estado relativamente positivos en la parte de deuda europea, ¿no? Pero estos últimos meses que ha habido un gran movimiento de la deuda americana respecto a la europea, hemos visto que ha divergido un poco el escenario económico tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Parece que Estados Unidos mantiene un crecimiento por encima de claramente el europeo. Europa parece que ha habido un poco de debilitamiento macro y ha pasado completamente con la divergencia entre los tipos. En Estados Unidos han subido los tipos, sobre todo el Treasury y el 10 años. En Europa hemos visto un poco de bajadas. Entonces nosotros seguimos posicionados en renta fija, sobre todo en la parte europea. Creemos que hay más posibilidades para el año que viene. Es verdad que este año en la parte europea de deuda no ha habido tampoco grandes alegrías, pero creemos que el año que viene puede ser un buen activo todavía. Y seguimos positivos con la renta fija, más si nos hemos ido sobre todo a la parte de crédito y high yield, pero realmente seguimos positivos con la renta fija. Estamos en un entorno de bajada de tipo de interés y al final es un activo que lo tiene que hacer bien, probablemente superando esta volatilidad que estamos viendo. Pablo. Pues hemos tenido un año interesante, la verdad. Porque es verdad, empezamos el año con unas perspectivas de bajada de tipos de interés muy agresivas, que ya las teníamos de finales del año anterior, pero según han ido evolucionando los mercados y se ha estado viendo que la inflación sigue estando por ahí persistiendo, los déficits fiscales de los gobiernos
Y no nos olvidemos también, pues eso, del enfriamiento económico que han tenido, por ejemplo, Alemania, ¿no? Y otra serie de economías. Entonces estamos en una situación donde siempre han estado de la mano la FED y el Banco Central Europeo, y ahora nos encontramos, como ha dicho Pablo, que empiezan a diverger esas visiones y esas posibles actuaciones de los bancos centrales. Entonces, vamos a tener que posicionarnos para el año que viene con divergencia respecto a lo que sería Estados Unidos respecto a lo que es Europa. Entonces, sí, perdona. Sí, ¿qué habéis hecho con las carteras? ¿Cómo habéis gestionado, por ejemplo, el posicionamiento, ¿no?, en los tramos de la curva? Claro. Nosotros empezamos el año bajos de duración, ¿vale? El año pasado, a finales de diciembre, hubo un rally muy importante en lo que es en la deuda de gobiernos, y aprovechamos ese momento para bajarnos un poco la duración. Hemos estado bajos de duración casi todo el año y hemos empezado a neutralizarnos cerca de lo que era el verano, ¿vale? Cerca del verano, y en verano terminamos neutralizándonos. Es un poco lo que hemos hecho en lo que es en posicionamiento de curva, ¿vale? Y para ser más concreto, nos gustaba más hacer una estrategia un poco, digamos, barbell. Parte de cortos y lo que serían 7-8 años, intentando evitar un poco los tramos intermedios. Es un poco lo que hemos estado haciendo. Pablo, ¿qué habéis hecho vosotros con esa duración de la curva? Sí, nosotros sí que hemos estado todo el año un poco con más largos de duración. Nosotros al final, al gestionar fondos mixtos, utilizamos gran parte de la visión. Nosotros teníamos una gran apuesta que era en renta variable americana, y para compensar estos riesgos, generalmente tener algo de duración suele ser bueno, por si hay algún momento de volatilidad te suele ayudar. Entonces, hemos estado más largos en la parte de duración, nos hemos ido a tramos cortos y medios, hemos ido pasando al tramo medio, esperando que, bueno, a veces las curvas se dicen que se estipean, ¿no?, que lo hacen mejor los tramos cortos que los tramos largos. Entonces, hemos ido pasando de tramos largos a tramos medios y seguimos posicionados con ese escenario ahora mismo. ¿Qué peso tiene el cash y los monetarios? Sobre todo porque empezamos el año muy centrados en monetarios, parecía que era repetido ese movimiento alrededor de los monetarios. ¿Ha ido cambiando? Sí, ha ido cambiando. Nosotros es verdad que también el año pasado, como él comentaba, hicimos ese traspaso de que veníamos a la duración funcionó muy bien, y era inevitable pensar que los monetarios estaban dando rentabilidades del 4% y era difícil luchar contra eso, con lo cual sí que hemos jugado, pero como comentaba, nosotros igual, una estrategia barbell, hemos estado en monetarios, pero hemos estado en high yield. Hemos tenido un poco tomar el riesgo por la parte más agresiva de la parte de renta fija, como puede ser el high yield, pero también en monetarios, que al final te da un colchón, no tiene prácticamente volatilidad, y para las carteras es importante tener un buen posicionamiento en monetarios, por lo menos mientras los tipos que estamos viendo del 4% o 3% sigan durando, ¿no? Y bueno, cada vez vamos a menos, ¿no?, y hay que seguir aprovechando el activo, yo creo. Pablo, cash, monetarios, ¿cómo habéis trabajado con ellos? Pues ha sido una parte muy importante de los activos que hemos utilizado a lo largo del año. Lo utilizamos mucho a final del año pasado, y este año hemos estado bastante largos, digamos, extraposicionados en monetarios, porque la visión que teníamos en la casa es que los tipos de interés iban a bajar, pero a un ritmo más lento que lo que estaba previendo el mercado. Y eso hacía que el monetario fuese muy atractivo. Entonces, todavía seguimos teniendo un peso en monetario importante, hemos estado sobreponderados durante todo el año, pero es cierto que cuando empezamos a coger esa duración que he comentado en verano, y ahora en este momento lo hemos puesto más bien en neutral, estamos neutrales en cash. Pero aún así, seguimos teniendo una posición, digamos, estructural, porque creemos que es un activo que sigue pagando, que los bancos centrales, el ritmo de bajadas va a seguir siendo más lento de lo que sigue esperando el mercado ahora mismo, aunque va a haber bajadas, por supuesto, y creemos que es un activo que sigue siendo muy útil. Antonio, ¿qué previsión tenéis de bancos centrales para el 2025 y cómo va a ir el movimiento a un lado y a otro del Atlántico? Bueno, pues como decían mis compañeros, el 2024 ha sido un año bastante complicado, ¿no? Empezamos con eso, como decía Pablo, 5 o 6 bajadas de tipos. Al final el mercado se fue moderando, los agentes, al final parecía ser que la inflación iba a ser más persistente, por tanto tipos más altos durante más tiempo. Y luego, pues bueno, hasta mediados de junio todos los tramos de la curva tenían tires más altas, ¿no? Baja tipos el BCE, baja tipos la FED, y todos los tramos de curva bajan por debajo de niveles de principios de año, con lo cual, pues revalorización de activos, y se vuelve a invertir la curva en Estados Unidos, es decir, vuelve a coger pendiente. Cosa que es interesante porque después de casi 800 días de curva invertida, no se dio la recesión que todo el mundo esperaba que este indicador suele dar, ¿no? Es decir, que el 2 que el corto esté por encima en términos de TIR que el largo, ¿no? Bueno, ayer tuvimos minutitos de eso. Ayer, claro, llegó Trump, y entonces la cosa se dio la vuelta.
¿Por qué? Pues porque ya entrando en previsiones para el año que viene, lo que nosotros esperamos es que el 10 años americano esté en torno al 4, haya 3 bajadas de tipos, una en diciembre de este año, aunque parece que empieza a haber dudas si se va a ocurrir o no. Y lo que esperamos es que la curva americana se estabilice, coja pendiente en el segundo semestre, cuando la bajada de tipos se vaya consolidando, y sobre todo veamos un poco qué efectos está teniendo la política fiscal y tarifaria de nuestro amigo Trump, que ya ha dicho que a México y a Canadá y a China pues se los va a subir, ¿no? Lo dijo ayer. En Europa esperamos que esté en torno al 2, a 10 años, esperamos 5 bajadas de tipos. Europa está en otro, como hablaban mis compañeros, en otro escenario. Tenemos un crecimiento anémico, con una inflación que siento que está cerca del 2%, pero bueno, hay unas presiones de crecer importantes. Hay un tema regulatorio que habría que esclarecer un poco para añadirle potencial. Y si hay una recesión o si hay un enfriamiento de la economía, pues veremos bajadas más agresivas. De hecho, hay alguna gente del mercado que ya espera incluso los tipos a final de año, del 10 años o del boom, por debajo del 2%. Luego hay otra parte del mercado que dice que a ver si no nos lleva al 5%. ¿Eso lo descartáis? Sí, de momento lo estamos descartando. Si llega el 5 en Estados Unidos, no se ha bajado, ¿qué? Sería que las tarifas están generando muchísima inflación, que el mercado laboral pues, no está respondiendo. Creemos que se puede acelerar el mercado laboral, pero el 5 no es paciente agresivo, aunque lo puede. Hay algunos research que dicen que a lo mejor puede llegar al 4,75, que lo tiene que tocar para luego volver a bajar. Esperando un poco a todo lo que hace Trump, que ya ha dicho cuál va a ser su primera medida el día 20 de noviembre, el día 20 de enero cuando tome posesión, y veremos cuáles son sus políticas. Esperamos, está todo muy pendiente de ese 20 de enero. Y sobre todo en Europa, el problema es que Europa puede sufrir con políticas muy agresivas por parte de Trump y veremos cómo les afecta. Pablo, el crédito está siendo el mejor activo en términos de rentabilidad. Bonos de alta calidad, de baja calidad crediticia, los que mejor rendimiento están obteniendo. ¿Qué tipo de activo pesa más en vuestras carteras y cuál es el que mejor se ha comportado? Pues, bueno, es verdad que el crédito ha funcionado fenomenal este año. Cuanto más riesgo, mejor. Casi todos los activos de riesgo han funcionado. Pero sorprendentemente el mejor activo del año ha sido el oro, que se aleja de toda la normalidad, ¿no? En nuestro caso hemos apostado mucho por el crédito de calidad. Llevamos apostando por el crédito de calidad desde el año pasado y seguimos apostando por él. Creemos que lo que es la rentabilidad riesgo que nos da creemos que es la óptima. Es cierto que ha ido bajando porque ha ido aumentando de precio, pero aún así, digamos que los cupones que te dejan, el carry que te va dejando, el crédito de calidad, nos sentimos muy cómodos con él. Es cierto que el high yield ha ido fantástico, ha ido muy bien, y nosotros empezamos el año mirándolo con cierto recelo, pero al final, lo que sería antes de verano, volvimos a recapacitar y nos dimos cuenta que el carry que tiene, el pago que te da en los cupones, es tan atractivo que lo hace muy interesante, ¿vale? Pero justamente ahora, cuando vemos la divergencia entre Europa y Estados Unidos, probablemente vamos a volver a neutralizarnos en lo que es la parte de high yield de cara al 25. Pablo, ¿cómo lo veis vosotros? Pues nosotros de una forma parecida, pero es verdad que la parte de high yield, como comentaba, tenemos una posición estructuralmente larga desde hace ya más de un año. Pensamos que el entorno económico es favorable para el activo. Lo que te compensa el high yield frente al crédito es que al final tienes un spread mayor, con lo cual al final tienes capacidad de amortiguar mayores movimientos a priori, y que es un activo que estructuralmente lo hace bien porque encima tiene muy poca volatilidad. O sea, este año ha sido probablemente de los mejores activos ajustados por volatilidad, después del monetario probablemente. Y seguimos creyendo que tiene sentido coger riesgo en renta fija, tanto en la parte de crédito como high yield, porque al final los escenarios macro son buenos. No hay que olvidar que tenemos bajadas de tipos por delante, lo cual siempre es muy soporte para el tema macro. Es verdad que Europa, como comentábamos, tiene un crecimiento a priori prácticamente nulo, pero realmente los fundamentales de las empresas que están detrás, ha habido un gran desapalancamiento en Europa. A nivel de empresas, los fundamentales son muy buenos, con lo cual las tasas de impago de la deuda están en mínimos. Los flujos, que es un soporte que probablemente podemos hablar, han sido muy supportive, están entrando muchísimo dinero en crédito, en high yield, y eso siempre ayuda al activo, con lo cual nosotros seguimos siendo positivos para el año que viene en temas de crédito y de high yield especialmente. Pensamos que aunque está caro, realmente es un activo que tiene sentido seguir teniendo las carteras, pues porque el escenario es todavía positivo para este activo. ¿Qué destacaríais del ETF como herramienta a la hora de entrar a la renta fija? El ETF nosotros lo utilizamos en todos los activos, tanto en la parte de renta variable como parte de renta fija. Lo comentábamos antes de entrar, son activos que te permiten una agilidad a la hora de gestionar
importantísima. Nosotros solemos balancear entre fondos de gestión mixta, de gestión activa, perdón, y gestión pasiva. Entonces los ETFs, tanto en crédito como en high yield, suelen ser la mitad más o menos de nuestras carteras, las solemos tener directamente con ETFs porque funciona muy bien, tienen grandísima liquidez en el mercado, se ha abierto muchísimo, cada vez hay más dinero en los ETFs de gestión pasiva de renta fija, o sea que nosotros lo utilizamos en todos los activos prácticamente de manera muy activa. ¿Paulo? Pues exactamente igual que Pablo. Nosotros lo tenemos también en todos los activos. Al final creo que es un vehículo que nos da mucha flexibilidad a los gestores, nos permite actuar con bastante agilidad y de hecho en momentos puntuales de mercado a veces funciona mejor el ETF que lo que sería el bono físico, ¿vale? A la hora de hacer trading, sobre todo en momentos de un poco de estrés de mercado. Suele funcionar muy bien y te da una liquidez, te da digamos, una agilidad y una liquidez rápida que el cash bond, digamos lo que es el bono físico, te costaría más. Antonio, respecto al mercado europeo de ETFs, ¿dónde muestra más interés el inversor? Bueno, este año 2024 es un año marcado por la renta variable, prácticamente el 80%, 78% de los activos en el mercado UCITS europeo, o sea, la gestión indexada, esto es renta variable, el resto es renta fija. Es cierto que los inversores en ETFs entraron mucho a finales del año pasado, intentando capturar todo el rally que hubo y se han posicionado. Entonces, al final, de todo lo que hemos visto en la parte de ETFs de renta fija, prácticamente el 30% está en cash. Los ETFs de cash están vinculados a Leonia, lo que ahora es el STR, con lo cual pues, es una opción de cash diario, como si fueras un banco, accedes a un tipo muy alto a principios de año en torno al 4%, cuando estaban los tipos ahí y ahora está pues, en torno al 3,20 capitalizado, con lo cual no deja de ser una rentabilidad muy interesante a corto plazo, muy líquida, para que los gestores puedan utilizar el cash de manera muy táctica para futuras opciones, ¿no? Con lo cual el 30% ahí y el resto, como somos inversores europeos, pues el resto es prácticamente el 40% es renta fija gubernamental, que han ido en diferentes tramos. Yo creo que se han ido moviendo entre el 3-7 años, así un poco lo que más hemos visto, una vez que ya tienen el cash cogido, y tiene sentido, donde las curvas han pivotado y la duración esa afecta menos movimientos de duración, perdón, los movimientos de tipos, de tires. Últimamente estamos volviendo a ver, en los últimos 3 meses, entradas en high yield. Al fin y al cabo, el ETF de high yield tiene muchísimos, los índices de high yield suelen estar muy diversificados, en torno a 600 nombres, con lo cual tienes una exposición directa al asset class sin tener que elegir qué bono, con lo cual es una exposición única en ese momento. Y de ahí pues, no, pues, es prácticamente el 8%. Y el resto es renta fija americana, que curiosamente no ha habido tanto treasury, o decir, bono de largo plazo americano, y sí que ha habido más crédito, es decir, más investment grade. No tanto high yield, al fin y al cabo, pues, si lo quieres cubrir o no, pues te está costando cerca del 2% la cobertura, y por tanto, bueno, pues como inversor europeo vemos más, a ramado de resumen, cash, renta fija europeo, gobiernos, high yield, y luego en Estados Unidos más crédito, más investment grade, cosa que tiene sentido porque al fin y al cabo somos inversores europeos y nuestra divisa es el euro, ¿no? Si nos vamos al otro lado del Atlántico veremos que la película es totalmente diferente, pero bueno, ya la foto de flows se dispersa bastante. Pablo, ¿habéis aprovechado la subida de tires de las últimas semanas? ¿Y qué tenéis pensado también en Europa para el 25, es decir, a un lado y a otro del Atlántico? Pues sí, nosotros por ejemplo no teníamos prácticamente nada en deuda americana durante el año, todo lo que teníamos era sobre todo deuda europea a través de Alemania en general, pero bueno, al final un poco repartido, pero especialmente Alemania. Y lo que hemos aprovechado en los últimos meses, sobre todo a final de octubre, con el repunte de las tires en Estados Unidos, hemos cogido poco a poco algo de duración americana. Pensamos que, como decimos, el escenario macro es diferente en cada país, pero en cada región, Estados Unidos es más positivo que Europa, pero realmente llegado el Treasury al 4,50, incluso 4,60, pensamos que puede tener sentido tener algo de duración en Estados Unidos, aunque seguimos pensando que estructuralmente lo normal es que lo siga haciendo bien Alemania, por lo que comentábamos, por la divergencia que va a haber en macro, la divergencia que hay en tipos para el año que viene, pero creemos que el escenario del año que viene sigue siendo positivo. La verdad que es un año positivo, esperamos, para prácticamente todos los activos, con lo cual llega un momento que también tienes que decidir en qué tiene más sentido estar, porque hay buenas perspectivas para la parte de renta variable, hay buenas perspectivas para los tipos, hay buenas perspectivas para el crédito, entonces
hay que ir viendo cómo reposicionar las carteras para el activo que probablemente te dé más rentabilidad ajustada por riesgo, que es lo que nosotros intentamos hacer siempre en los fondos mixtos, es dónde es más eficiente alocar el dinero. Pero seguimos creyendo que es la parte europea especialmente para el año que viene, pero pensamos que a estos niveles de tipos en Estados Unidos tiene sentido. Ayer ya vimos que el mercado, en cuanto hay alguna noticia positiva, empieza a correr más la parte de Treasuries. Ayer fue el nombramiento del secretario de Estado del Tesoro, que parece que es una persona que va a limitar un poco el tema del déficit fiscal en Estados Unidos, y pensamos que puede seguir siendo un buen año, que a estos niveles, con perspectivas de bajadas de tipos por delante, la renta fija lo hace bien. Hay que superar la volatilidad, pero suele ser un activo que funciona bien en estos años. Pablo, ¿vosotros? Pues nosotros estructuralmente estamos neutrales, como he dicho antes, pero sí que hemos aprovechado estos movimientos fuertes que ha habido en el Treasury americano de coger tácticamente posiciones largas en el Treasury. Lo hemos hecho vía futuros para no tener que comprar divisa a 1,05 porque el dólar está muy caro. Pero bueno, es algo muy táctico, es algo que queremos tener, pues realmente es un trade para de aquí a final de año, esperando que los movimientos técnicos que suele haber a final de año vayan en nuestro favor. A ver si hay suerte. ¿2025 Europa? ¿Qué veis? 2025 Europa, vemos que Europa va a seguir con la senda de bajada de tipos, ¿vale? Creemos que el Banco Central Europeo, aunque su primer mandato es la estabilidad de precios, creemos que no va a descuidar el crecimiento. Sobre todo, al final, el problema de crecimiento importante en Europa lo tenemos en los países más core, los que son las grandes economías, no tanto los periféricos, no estamos tan mal. Pero eso va a hacer sin duda necesario que, si además tenemos un problema tarifario, es muy posible que el BCE se vea obligado a tener que seguir apoyando la economía, aunque sea su segundo mandato, su primer mandato es control de precios. Entonces veremos esas bajadas y eso va a apoyar al fin y al cabo la renta fija europea. Y es el asset class que más nos gusta, es lo que os he dicho, es crédito de calidad europeo. Ese es el donde más estamos posicionados, llevamos posicionados año y medio allí y seguimos pensando que le va a ir bien. Muchísimas gracias, Pablo, Antonio, por acompañarnos en esta segunda mesa alrededor de la renta fija, que con el ETF como elemento fundamental. Buen día y buen negocio los tres. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de ETFs. Enseguida, pequeña pausa, y enseguida abrimos la última mesa de este especial alrededor de cómo los ETF nos pueden ayudar en este 2024 finales, 2025, donde esa inversión va a ser cada vez más fundamental. 11:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, abrimos la última mesa alrededor de la inversión temática, sobre todo más allá de esa renta variable tradicional. Nos van a acompañar César Muro, responsable de Xtrackers en España y Portugal. Bienvenido otra vez. Muy buenas. Y también se nos une María Seco, gestora de fondos de renta variable internacional en BBVA Asset Management. María, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también por parte de AFI Gonzalo López Amor Gutiérrez, es el gestor de inversiones temática en AFI Inversiones Globales. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Miguel Benítez Mata, Portfolio Manager y Fund Selector en CaixaBank Asset Management. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para todos, una visión general. María, ¿la inversión temática es una moda o tiene sentido verla como algo transversal en la cartera? Nosotros en BBVA somos grandes defensores de la inversión temática. En absoluto pensamos que sea una moda. Contamos con una estrategia que es el Mejores Ideas, que con muchísima historia, a la que además en los últimos meses hemos dotado muchos recursos con la idea de fortalecer el proceso inversor. Y bueno, creemos que tiene todo el sentido, ¿no? Invertir en aquellos negocios que están respaldados en las grandes megatendencias. En nuestro caso contemplamos 3 grandes megatendencias, que son las tendencias demográficas, el avance de la tecnología y lo que llamamos planeta Tierra, que aquí incluimos las renovables y la escasez de recursos. Y bueno, creemos que estos negocios que se apalancan en estas tendencias seculares, estructurales de largo plazo, pues indudablemente van a crecer más en el largo plazo, van a generar más beneficios que la media del mercado. O sea que sí que creemos que tiene todo sentido, sin duda. Gonzalo. Pues desde AFI llevamos analizando la inversión en temáticas de megatendencias desde 2015 e invirtiendo desde 2018. Como hacemos siempre, seguimos 3 fases, ¿no? Estudio, divulgación e inversión. Dentro de las diferentes formas que invertir en renta variable está fundamental, técnico, factor investing, y una de ellas es la inversión en megatendencias, que se apoya siempre desde un enfoque global macro. Nos gusta invertir siempre reflejando lo que es la situación de la economía, y las megatendencias es un claro ejemplo, ¿no? Se basa en 3 pilares fundamentalmente. Es una inversión de largo plazo,
de crecimiento y lo más importante y a diferencia de la inversión tradicional, ¿no? Que es atractivo para el inversor de a pie, que es una inversión comprensible. La inversión en megatendencias te permite invertir pues, en economías como la economía de las mascotas. Quien no de aquí, bueno, pues tiene mascotas o conoce a gente que tiene mascotas y se basa siempre en catalizadores que podemos desplegar a largo plazo y que tienen crecimiento. Por ejemplo, la gente joven, y me incluyo, pues cada vez tenemos menos hijos y tenemos más mascotas, ¿no? Por tanto, hay ese apoyo, ese catalizador que hace que a largo plazo tenga sentido invertir en este tipo de temáticas, ¿no? Y también es muy importante la pureza. Identificar la pureza a la hora de invertir en megatendencias, que se materializa a través de las temáticas de inversión, una incidencia temporal más corta, más acotada, y van variando con el paso del tiempo. Y hay dos tipos de compañías, o bien las que impulsan, las que facilitan el desarrollo de la temática de inversión, y luego las beneficiarias, aquellas que capitalizan y se aprovechan de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de la salud, ¿no? Por tanto, así es como vemos la inversión en megatendencias. Tiene sentido tanto una cartera 100% rentable como una cartera mixta, como fuente adicional de generación de alfa, al tiempo que diversificas, ya que es un enfoque agnóstico. Te sales del market cap, ¿no? de la inversión por capitalización bursátil. Miguel. Pues para nosotros en CaixaBank Asset Management, la inversión temática ya lo han comentado antes, es una inversión a largo plazo. Pero es verdad que el futuro se empieza a construir desde el presente. Entonces, nosotros lo que buscamos es aprovecharnos de adaptarnos a cada entorno que hay, teniendo oportunidades en el corto plazo para tomar posiciones que nos hagan tener réditos en un corto plazo, pero que a su vez nos lleven a ser las punteras dentro de unos años. Como por ejemplo el número de personas que son usuarios de Internet hace poco, que ha llegado a 5.000 millones de personas. En 2012 eran solo, entre comillas, 2.170 millones de personas. Es un crecimiento de ese número que es exponencial y es un crecimiento que va a seguir estando año tras año. Entonces, nosotros lo que jugamos es a posicionarnos en las primeras fases de cómo van creciendo las cosas para luego, cuando sean punteras más adelante, pues estar posicionados correctamente y generar réditos a nuestros clientes. César, ¿moda o algo más transversal? Es verdad que la inversión temática es muy transversal porque al final cubre pues, una temática puntual, cubre varios sectores, no es como anteriormente compro energía, compro tecnología, compro financieros, y sí que es muy transversal. Es verdad que modas, pues hay veces que hay algunos comportamientos pues de algunas temáticas pues que como están más en el día a día, pues puede tener mucho más interés y unas rentabilidades estratosféricas, pero sí que nosotros en Xtrackers lo vemos como un complemento ideal a una cartera, es de la inversión tradicional de renta variable en determinados índices, como añadir una serie de inversiones desde un punto de vista más temático con el objetivo de un poco conseguir más rentabilidad que el índice general. Y aquí sí que nosotros distinguiríamos un par de aspectos. Uno es lo que es o cómo entendemos inversión temática desde un punto de vista de disrupción tecnológica, de innovación en un determinado área y que pueda cambiar la sociedad, ese mercado, las ventas a futuro. Y luego está algunos patrones, pues bueno, podemos ver una inversión más en transición energética, podemos ver un envejecimiento de la población, podemos ver un incremento de la clase media en emergentes, pero esos son un poco más diferentes a cosas que puedan transformar de verdad la economía. Y lo que es pura transformación, nosotros sí que vemos, podríamos decir, cinco aspectos o 5 temáticas claras que tienen muchísimo potencial de crecimiento. Una es, está claro, la inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial ya hablábamos nosotros hace 7 años y mira dónde está. Otra parte sería la modificación del genoma humano, lo que puede llevar a todo lo que pueda ser la salud y poder curar enfermedades. Eso puede ser muy disruptivo. La tercera parte, podríamos decir, es las baterías, lo que va a llevar no solo desde el punto de vista de robótica, desde el punto de vista de vehículos eléctricos, y podríamos decir también lo que es la robótica, que está muy ligado, conducción autónoma, la robótica también influye mucho en la inteligencia artificial. Creemos que puede transformar mucho lo que es la productividad de las economías, y por último, nos recuerda un poco mucho a lo que es Internet, es lo que es la blockchain.
la blockchain y lo que puede transformar lo que llaman el Internet 3.0 o el Internet del valor. Estamos en un momento de la historia que probablemente se están dando un conjunto de innovaciones tecnológicas que son muy disruptivas, pueden ser muy disruptivas para muchos sectores, pero que pueden transformar el crecimiento potencial de las economías a unos niveles no vistos. Y esto probablemente no se había visto en los últimos 100 años. Sí que hemos visto revoluciones industriales, pero en estos 5 aspectos creemos que estamos en un momento muy álgido, que puede ser muy bueno y en unas economías bastante endeudadas, que nos puedan salvar un poco del elevado peso de la deuda. María, ¿cuál es vuestro proceso de implementación, de inversión, de metodología? Sí, bueno, en nuestra estrategia más importante, que es la de Mejores Ideas, lo primero que hacemos es identificar nuestros temas fundamentales, los que pensamos que son relevantes desde el punto de vista de la inversión. Y aquí tenemos una clasificación temática. Como comentaba antes, contemplamos 3 grandes megatendencias, las tendencias demográficas, la tecnología y planeta Tierra, y identificamos pues esa serie de temas. Ahora mismo tenemos 16 que son relevantes desde el punto de vista inversor. Es una clasificación dinámica, o sea, va cambiando en el tiempo, y invertimos en todos ellos. O sea, tenemos un enfoque multitemático. No nos gusta invertir en una única temática porque no queremos ese riesgo de concentración o de volatilidad asociado a un solo tema. Invertimos en todas estas temáticas. ¿Y cómo implementamos esa inversión? Pues a esa clasificación, que hoy por hoy tiene en torno a 16 temas, aplicando técnicas de Machine Learning, agrupamos esos temas en una serie de nodos, porque muchas veces estas temáticas pues son similares unas de otras, o sea, se solapan, porque hay muchos negocios que tienen exposición a más de una temática. Entonces, esto nos da en torno a unos 10 nodos, que son lo suficientemente diferentes unos de otros, y aquí, mediante un optimizador, repartimos de forma igualitaria riesgo entre estos 10 nodos. Y así es un poco cómo asignamos los pesos a cada una de las temáticas, que es una cartera con un objetivo de inversión de largo plazo más estratégica. Y luego ahora mismo estamos pues a punto de implementar, pensamos hacerlo yo creo que ya durante la segunda mitad del mes de diciembre. Hemos desarrollado un modelo más táctico, que con la idea de pues, dar un mayor sobrepeso a unas temáticas frente a otras, en base a una serie de indicadores o señales que hemos ido estudiando previamente y que pensamos que pueden ser fiables, ¿no? Eso más a corto o medio plazo. Gonzalo, ¿vuestro proceso? Sí, desde AFI, tanto los fondos que asesoramos de megatendencias como las propias carteras de GDC, Gestión Discrecional de Carteras, llevamos un proceso muy bien definido de tres palancas de rentabilidad, ¿no? Pero antes de eso hay que definir el universo invertible. Partiendo de esa visión siempre top-down, global macro, 5 megatendencias: disrupción tecnológica, planeta sostenible, longevidad, hábitos de vida y desarrollo de los países emergentes. Bajamos todo eso a 31 temáticas que son dinámicas y que cada año se van actualizando. Pues bien, el primer proceso es ese global macro, ese énfasis que hacemos en la macro, pues medir el pulso económico a través de la inflación, de los precios y de los PMIs, ¿no? Tanto euro como curva dólar, incluso también en emergentes. Con todo eso tenemos una señal de ciclo que nos va a permitir hacer el segundo bucket, que es el posicionamiento por temáticas, ¿no? De las 30 tratamos de acotarlo a 15, es decir, carteras más concentradas y de convicción, y seleccionar a través de un análisis cuantitativo aquellas temáticas que lo han hecho mejor en la señal del ciclo en la que nos encontremos. Por ejemplo, ahora estamos en la señal de agresivo, con mayor riesgo, con mayor beta, ¿no? Por tanto, tenemos en cartera las 15 temáticas que mejor lo han hecho, pero no solo eso. Añadimos un plus, que es esa revisión cualitativa que hacemos desde el equipo de megatendencias de AFI, que es analizar el investment case, catalizadores, oportunidades, riesgos, momento un inversor, que es importante, la inversión temática, y flujos, ¿no? Todo eso, pues tratamos de tener una flexibilidad y poder añadir 5 temáticas o eliminar del modelo más cuantitativo para que sea una cartera mucho más concentrada y de convicción. Y finalmente, la tercera pata, que para nosotros también es muy relevante, la inversión en megatendencias la hacemos a través de fund selection, es decir, tanto ETFs activos como puede ser Strikers, como fondos de gestión activa de autor. Y aquí es muy importante medir la pureza, porque una temática puede ser muy amplia. En el caso de la inteligencia artificial, no es lo mismo invertir en los facilitadores, en los semiconductores, que invertir en aquellas compañías, sectores que no tienen nada que ver con la tecnología, que se van a ver beneficiados
beneficiarios en el futuro. Preferimos ahora mismo estar en esa parte de infraestructura tecnológica y tratamos de seleccionar ese vehículo que mayor exposición nos da a esa beta, a ese nicho de mercado, ¿no? Y por último, nada, para medir la pureza es importante el porcentaje de ingresos que proceden o vienen de esa temática y 2, también número de patentes que registran, ¿no?, con relación a esa temática, y eso es como hacemos ese proceso de inversión desde AFI. Miguel. Pues nosotros en CaixaBank Asset Management, en la gestión del CaixaBank Selección Tendencias, lo que tenemos también es un análisis top-down que nos da unas tendencias estructurales que vamos modulando a través de temáticas con las oportunidades que vemos en el corto plazo. Por ejemplo, en la tendencia de longevidad y bienestar que tenemos, la salud es algo que es transversal a muchos sectores, no solo la farmacéutica, también está la telemedicina, los financieros a través de aseguradoras, el inmobiliario a través de invertir en hospitales, en áreas para mayores. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es modelar el peso que tienen las tendencias estructurales a través de las apuestas que hacemos en el corto plazo. Como tendencias estructurales tenemos digitalización y tecnología. El 15% del PIB español ya estará referenciado a economía digital, tiene todo el sentido estar ahí. Tenemos también longevidad y bienestar, como hemos estado. La esperanza de vida ha pasado desde 1960 de 54 años a 73 años, son 20 años de más esperanza de vida. Pero la calidad de vida no ha subido en esa misma proporción. Entonces, por ahí también vemos que tiene sentido estar en esa tendencia estructural. Otra tendencia estructural que tenemos es reto demográfico. Se prevé que para 2060 seamos 10.000 millones de personas viviendo en el mundo. Actualmente somos 8.200. Entonces, ese aumento de población pues, puede dar escasez de materias primas como el cobre, el litio, y además puede dar que haya aumento de demanda de infraestructuras tanto digitales como físicas. Tenemos también la tendencia estructural de desarrollo sostenible, que aquí, pues, como su nombre ya indica, está todo lo que tiene sentido de ambiental, social y de buena gobernanza, cambio climático, transporte eléctrico y demás. Y como colofón, y la última tendencia que hemos añadido hace poco es la de alianzas mundiales. Esta viene motivada por el aumento de tensiones geopolíticas, las guerras comerciales, también. Entonces, el COVID-19 también, es lo que estamos viendo en el tiempo reciente, es el fenómeno del reshoring, que es para evitar colapsos en la cadena de suministro. Lo que están haciendo los países es traer la cadena de suministro desde países de Oriente hacia países más cercanos para evitar esos problemas que hemos tenido. Y como comentaba Gonzalo antes, el grado de pureza es un tema importante a la hora de invertir. Porque tenemos que saber bien qué grado de pureza tenemos, porque si queremos un grado alto, posiblemente tengamos que estar invirtiendo en microcaps, que en los últimos momentos no lo están haciendo demasiado bien. Entonces tenemos que modular un poco en el grado de pureza que queremos. Y por otro lado, pues eso, tener en cuenta la rentabilidad riesgo subyacente, el problema de un aumento de regulación que puede hacer que las tendencias no tengan toda la esperanza de vida que nosotros pensamos al principio, y pues por ello que tenemos que estar un poco ojo a visor. César, ¿cómo orientáis vosotros la construcción de los índices que siguen vuestras soluciones de ETF temáticos? Es verdad, ahí es la clave, es cómo poder capturar una temática del futuro. Yo me acuerdo como hace 7 años cuando empezamos con el primer ETF de inteligencia artificial, todo era como muy incipiente. Tú ibas a los balances de una compañía y dices, ¿dónde está la inteligencia artificial? ¿Cuántas ventas tienes? ¿Dónde está la cuenta de resultados? No encuentras nada. Entonces, si tú te quieres anticipar a algo que va a ocurrir en el futuro de lo que crees, la mejor manera es buscar en lo que llamamos en investigación y desarrollo, y lo más transparente es patentes, ¿vale? Entonces, nosotros sí que decidimos dar ese paso en identificar las compañías que tengan más patentes en esa temática, y además que esas patentes sean relevantes dentro del conjunto de la compañía. Porque es una patente en esto, pero es que al final te dedicas a otra cosa. Eso para nosotros es un poco primordial. El otro factor, es para nosotros es un poco la pureza que hemos estado hablando.
luego cómo puedes construir una cartera que sea pura y que tampoco sea excesivamente diversificada ni excesivamente concentrada. Por lo cual siempre preferimos unas temáticas que puedan capturar entre 60 a 90 valores, algo un poco más razonable, no tan concentrado. Y también nos gusta limitar un poco la apuesta por cada valor a un 4,5% y tenerlo en cuenta por capitalización bursátil. Eso es importante, porque al final si no tienes mucho sesgo inherente a pequeñas compañías y preferimos tener también, oye, pues más una representación de mercado y que ponderen por su capitalización bursátil, y probablemente estas compañías suelen tener un poco más de recursos o son más defensivas a la hora de poder invertir. Y es un poco el principal. Luego hay otros proveedores de índices que hemos entrado con ellos también, en el que intentan interferir también alguna parte de ventas, pero en el que patentes, interferir ventas, que suelen ser muy poco, es una manera un poco de poder llegar a esa pureza, y es un poco ahí lo que nosotros nos hemos decidido para podernos anticipar al futuro. Cuando veas ahora la inteligencia artificial, Nvidia, pues no vendía tanto como ahora, pero sí que sabíamos que tenía miles de patentes en esos chips hace tiempo. Y cuando ha despegado Nvidia, cuando ha despegado ChatGPT o Microsoft, pues ya estaba todo eso identificado desde hace tiempo. Y inteligencia artificial, blockchain, Bitcoin, han sido protagonistas en los 2 últimos años. ¿Pensáis que van a seguir teniendo ese recorrido o que hay que buscar alternativas que den mayor rentabilidad a medio o largo plazo? Bueno, nosotros dentro de las temáticas disruptivas o el volumen de lo que puede transformar la economía global, para nosotros lo que es la inteligencia artificial, estamos hablando de que el impacto es 5 veces mayor que lo que puede hacer unas baterías, 10 veces mayor de lo que pueda ser en términos de ventas, beneficios, algunas de las otras tendencias que hemos comentado como el genoma humano. O sea, sí que nos parece muy relevante, y además es que es la más transversal de todas, porque es que desde medicina, desde automoción, desde sector industrial, desde sector tecnológico, desde conducción autónoma, está muy metida en todos los sitios, y creemos que es una de las grandes innovaciones, yo diría, de este siglo XXI, por lo cual sí que hay que estar con ella. La blockchain, todo el mundo cree que, o consideramos incluso nosotros, que es transformadora, eficiencia y programable. Luego está un poco más debatible si la blockchain es una moneda como el Bitcoin y uso, si pueda ser sustituto de un oro, o lo que es la blockchain, que es un poco lo que es más la infraestructura del negocio, como son protocolos, como puedan ser blockchains conocidas como Ethereum o otras tokens utilidades, que sí que creemos que va a llegar, la innovación que hay allí es enorme, es un tema de cuestión de tiempo. Cuando llegue, explotará. Ahora está explotando más vía el Bitcoin y algunos otros protocolos, pero es algo que sí que creemos que es algo disruptivo. Y al final, sobre todo, en temas de, yo diría, inversión temática, nosotros vemos como un poco lo que llaman la simetría en las inversiones. Esta es una simetría un poco positiva y es algo que tienes que tener. ¿Cuándo va a explotar? No lo sabes. O cuándo va a ser mucho más tangible a lo que es el público. Pero sí que creemos que es una tecnología que ha venido y que merece la pena tenerlo dentro de una cartera diversificada. Y bueno, para eso hay profesionales que pueden decidir cuál es la allocation, la diversificación, y que puedan añadir mucho valor a los inversores. María, inteligencia artificial. Sí. 7 magníficas. 7 magníficos. Bueno, nuestro enfoque en lo que es la estrategia Mejores Ideas es multitemático. Invertimos en esta lista de temas que hemos identificado que son relevantes desde el punto de vista de la inversión. Y aquí, pues, lógicamente, o sea, tenemos identificado la inteligencia artificial, tenemos identificado blockchain, que aquí lo tenemos fusionado un poco con fintech, o sea, contemplamos como una única temática fintech que integra blockchain, y tenemos otras temáticas dentro de tecnología. Tenemos robótica, ciberseguridad, biotecnología, que tiene más relación, como comentaba César, con el genoma humano. Entonces, invertimos en esta lista de temas no solo en la parte tecnológica, también en lo que es en planeta Tierra, las 5 o 6 que hemos identificado, y en las tendencias demográficas. Invertimos de forma estratégica en esta lista de temas y vamos a continuar estando en inteligencia artificial, en blockchain, de cara al 2025. No van a salir de nuestra matriz, al menos de momento. Nosotros, sabéis que es una matriz dinámica.
Entonces, bueno, vamos a seguir estando ahí y este modelo táctico del que hablaba antes, que vamos a comenzar a implementar próximamente, es el que nos dará pues alguna señal de si en un momento dado hay que infrapesar un poquito más alguna temática frente a otra o darle más relevancia a alguna otra diferente, ¿no? Pero hoy por hoy nosotros intentamos darle poco margen a la discrecionalidad, intentamos apoyarnos en modelos que nos den señales objetivas, indicadores objetivos y sólidos y que se vean poco afectados por los sesgos de comportamiento que muchas veces nos afectan a todos en las decisiones y que hace que muchas veces no sean acertadas, ¿no? O sea que en principio, pues bueno, a ver qué nos dice el modelo. ¿Gonzalo? Sí, para no solaparme con mis compañeros, desde luego blockchain y la inteligencia artificial, dos de nuestras principales apuestas desde principios de año, pero sí que es cierto que dentro de esas temáticas hay que indagar, bajar incluso a nivel compañía y tratar de identificar, oye, qué nichos son los que más se van a beneficiar. Por ejemplo, en la parte de blockchain estamos viendo mucho atractivo en todo el tema de tokenización de activos tradicionales, tanto el mundo real como financieros, también consultoría, ¿vale?, para que empresas incorporen la blockchain en sus modelos de negocio y varias áreas, ¿no? En la parte de inteligencia artificial lo mismo, muy positivos en el hardware, lo que se necesita ahora mismo es la infraestructura tecnológica, pero empezamos a ver valores ya más en la parte de migración de datos, de automatización de los procesos productivos, de que sea un uso eficiente, ¿no? El hecho de incorporar la inteligencia artificial en las empresas y finalmente la Edge AI o IA periférica, que es un concepto que estamos empezando a investigar más a fondo, que es integrar la IA con los dispositivos móviles que utilizamos y objetos industriales. Por ejemplo, Apple ha lanzado recientemente el iPhone 16 que incorpora Apple Intelligence, es tener un asistente, un chatbot constantemente que te ayuda, ¿no?, en tu día a día. Por lo tanto, ya empezamos a ver utilidades en el mundo real y no siempre hablando del sector tecnológico. Y finalmente, para aportar alguna idea diferencial que estamos viendo, y esta sí que es una idea más global macro, es todo el tema de seguridad económica o autosuficiencia económica, no tanto pensando en una visión muy global, sino más en Occidente, que es que el Estados Unidos y Europa, bueno, pues simplemente una especie de economía más proteccionista y sobre todo que no dependan tanto de países con los que hay cierto riesgo geopolítico, ¿no?, como puede ser con China o Rusia, y se apoyan tres vectores. Por un lado, lo ha comentado el compañero Miguel, bueno, fortalecer las cadenas de suministro, sobre todo en activos estratégicos como los semiconductores, pero también la producción, la industria, y aquí se van a ver beneficiados sectores como la tecnología o las infraestructuras. Luego está la parte de aseguramiento de los recursos naturales y recursos que son críticos como la energía, acceso a la energía, que cada vez lo vemos más relevante, y también poco a poco vamos a ir rotando las carteras hacia esa parte de la transición energética que esperemos que por fin empiece a dar sus frutos y se pueda monetizar, ¿no? Y finalmente la parte de seguridad nacional, estamos hablando tanto de defensa, pero no visto desde un punto de vista de armamento controvertido, sino proteccionista, y por otro lado la propia ciberseguridad. Por lo tanto, esa sería la idea que vamos a empujar de cara al próximo año, seguridad económica, sobre todo en países más desarrollados. Miguel. Pues nosotros, hablando un poco también de inteligencia artificial, le vemos todo el sentido. Como ha comentado César antes, la aplicación de la inteligencia artificial cada vez es en más áreas de nuestra vida y cada vez está creciendo más. Es verdad que tiene cierto riesgo, como pueden ser los costes, el gasto en energía o que haya una regulación más rígida que puedan hacer que no vaya tan allá, pero es que toda la cadena de valor de la inteligencia artificial implica muchísimas industrias, hay muchísimos sectores que se ven afectados, como la salud, como los industriales que hacen que nosotros pensemos que la inteligencia artificial sea caballo ganador para el año que viene y demás. Dos temáticas que también estamos muy positivos. Una ha salido antes, que es FinTech, con la victoria de Trump en Estados Unidos, pues eso, nos hemos puesto positivos en FinTech por el mix que tiene entre financieras y tecnológicas. Las compañías tienen un buen crecimiento de ingresos, tienen las perspectivas de crecimiento que tienen las compañías FinTech están en torno al 15%, entonces le vemos un buen recorrido. Y aquí me voy a solapar con Gonzalo un poco. Dentro de la temática estructural de alianzas mundiales, estamos muy positivos en la idea de seguridad. Hemos visto cómo ha empezado a crecer en los conflictos geopolíticos, Ucrania, Israel, otros conflictos que están a la orden del día. Y nosotros estamos muy positivos en la seguridad, pero no como la seguridad como todos podemos pensar, sino también suministros, ciberseguridad,
tratamiento de datos, suficiencia energética. Entonces es una de las cosas que pensamos que puede ser caballo ganador para el año que viene. Pues muchísimas gracias a los cuatro, Miguel, Gonzalo, María, César, gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. 12 y 12 de la mañana, hasta aquí ese tiempo para hablar de ETFs, para ver la fotografía con los compañeros de WS Xtrackers en esta fotografía de la mañana, sobre todo con esa inversión a medio y largo plazo clave y fundamental en las carteras y con la mirada puesta en un 2025 que precisamente mira en esa creación, con la entrada de la administración Trump, de una generación de oportunidades a medio y largo plazo. Buen día, buen negocio.